Hola, hoy vamos a hablar del tema 2, separación y consecuencia. En el tema 1 ya incorporamos los axiomas de enlace e incidencia y el axioma de orden de los puntos de la recta. Incorporamos las primeras definiciones, definimos segmentos semirrectas, propusimos y demostramos algunos teoremas y definimos convexidad y conjuntos. En este tema 2 vamos a establecer la separación de los puntos de la recta, del plano y del espacio. Vamos a definir algunos subconjuntos del plano y estudiar su convexidad, y vamos a definir algunos subconjuntos del espacio. En el axioma 8 nosotros pudimos incorporar la idea de poder, por un lado, ordenar los puntos de la recta y, por otro lado, de alguna manera, tomando un punto en la recta, pudimos definir semirrectas abiertas, con lo cual queda la idea de que si yo tomo un puntito y lo extraigo, la recta ha quedado separada en dos conjuntos. Lo mismo podríamos hacer para el plano, pero acá tendríamos que tomar en el plano una recta, extraerla a la recta y entonces el plano quedaría dividido en dos conjuntos. Y por ende en el espacio, si tenemos en el espacio un plano y sacamos ese plano, el espacio quedaría dividido en dos conjuntos. Eso es lo que vamos a establecer como separaciones. Imaginariamente es como que estamos dividiendo por la mitad a esos conjuntos recta, planos, espacio. La separación de los puntos de la recta está establecido como un teorema, ya que se puede demostrar con los conceptos e axiomas que hemos incorporado hasta el momento. No así el del plano, porque al no poder demostrar con los axiomas es necesario incorporarlo como uno más de los axiomas. Y el del espacio vamos a poder establecer una demostración a partir de todas las cosas que tenemos hasta el momento. Lo importante es que, bueno, ahí tienen ustedes cada una de lo que dice los teoremas o el axioma, pero observen que básicamente si sabemos el primero, inmediatamente podemos saber el segundo y el tercero, ya que dicen las mismas cosas. El primero habla de una recta y un punto en ella y dice que cuando saco el punto, el conjunto de puntos de la recta que no son iguales a ese punto va a quedar dividido en dos conjuntos no vacíos, convexos, disjuntos, tales que si un punto pertenece a uno de ellos y otro punto al otro, el segmento determinado por ello va a contener al cero. El de la separación de los puntos del plano decimos que lo incorporamos con axiomas, según el número que corresponde sería axioma 9, y va a decir lo mismo, pero para un plano y una recta en ese plano. Al sacar la recta va a quedar dividido en dos conjuntos que va a cumplir las mismas cosas que el anterior, no vacíos, convexos, disjuntos, y de tal manera que si yo tomo un punto en cada uno de los conjuntos, el segmento que determina en esos puntos va a cortar a la recta. Y en el espacio dirá lo mismo, pero tomando ahora un plano, y cuando sacamos el plano, el conjunto de los puntos del espacio que no pertenecen a ese plano va a quedar dividido en dos conjuntos que cumplen las mismas condiciones, es decir, no vacíos, disjuntos, convexos, de tal manera que si tomo un puntito en cada uno de ellos, el segmento determinado va a cortar al plano. Si interpretamos geométricamente cada uno de estos teoremas o axiomas, como lo hicimos para los primeros axiomas, estableciendo de la forma P entonces Q, tenemos la primera ilustración, tenemos una recta, un punto en esa recta, y el teorema va a concluir que cuando sacamos el puntito 0, por eso el 0 está ahí con un círculo vacío, automáticamente la recta ha quedado dividida en dos conjuntos. Tomamos un punto A en uno de los conjuntos, un punto B en el otro, y el segmento va a contener al 0. El segundo
que es el axioma 9, para la separación de los puntos del plano. Tenemos dado un plano, en ese plano tomamos una recta. El axioma me va a asegurar que entonces el conjunto de puntos del plano, excluyendo los de la recta, se divide en dos conjuntos, como dice el axioma, no vacíos, disjuntos, convexos, y si de tal forma que yo tomo el punto A en uno de ellos, el punto B en el otro, el segmento va a intersectar a la recta. Y por último, el espacio, dado un plano en ese espacio, si sacamos los puntos del plano, podemos concluir que ese conjunto ha quedado dividido en dos conjuntos que tienen todas las mismas características. Si tomo A en uno de ellos, B en el otro, el segmento va a cortar al plano. Bueno, el teorema de separación de los puntos de la recta, vamos a hacer la demostración para de alguna manera volver a repasar lo que significa demostrar una proposición. Entonces, primero lo vamos a escribir en forma simbólica y vamos a establecer cuál es ese conjunto de puntos que van a quedar separados en esos otros dos que cumplen con todas las condiciones. Entonces vamos a decir, ¿qué estamos hablando? De una recta y de un punto en esa recta. Si decimos que le sacamos el punto, será la diferencia entre R menos el conjunto unitario que contiene el punto O. Y ese es el teorema, afirma que va a quedar separado en dos conjuntos, llamémoslo S1 y S2, cuya unión me va a dar ese conjunto, de tal manera que va a cumplir con que S1 y S2 son no vacíos, son disjuntos, por lo tanto su intersección es vacía, son convexos, y además si tomamos el A en S1 y el B en S2, el segmento AB tiene que contener al O, es decir, el O pertenece a la B. En la demostración dijimos que de alguna manera el axioma 8 me daba la idea de poder separar el conjunto de puntos de la recta. Entonces, evidentemente, vamos a considerar a la recta R, el punto O, y vamos a tomar dos puntitos de R que no sean O, ¿no? Dos puntos distintos de R que no sean el O. Pero lo vamos a tomar de tal manera que el O esté entre A y B. Eso lo podemos asegurar que existen esos puntos porque el axioma 8 dice que la recta tiene infinitos puntos y dado uno hay siempre alguno que lo precede y siempre alguno que lo sigue en alguna relación de orden para sus puntos. Entonces es inmediato poder decir que la recta R yo la puedo escribir como la unión de los conjuntos unitarios que contiene al cero, unión la semirrecta abierta de origen O que contiene al punto A y unión la semirrecta abierta de origen O que contiene al punto B. Así que si yo le saco a ese conjunto, el conjunto unitario, la diferencia será el conjunto de los puntos que me quedan después de haber sacado el O. Y ese va a estar dado como la unión de las dos semirrectas abiertas de origen O opuestas, ¿no? Así que es inmediato ver que el S1 será la semirrecta OA, por ejemplo, y el S2 será la semirrecta abierta OB. De tal manera que ya estamos cumplimentando una de las consecuencias del teorema, ¿ve? La diferencia de R menos O tiene que ser unión de dos conjuntos. Acá lo estamos haciendo. Ahora, tenemos que probar que esos conjuntos cumplen con todas esas condiciones. Y también eso es inmediato, porque por un lado, al ser semirrectas OA y OB, semirrectas abiertas de origen O, opuestas, esas son no nulas porque contienen la OA al punto A y la OB al punto B, es decir, son no vacías, con lo cual los dos conjuntos son no vacíos. La intersección de esos dos conjuntos es vacía, ya que el único elemento que podrían tener en común es el O, ¿no? Y entonces, como el O no pertenece a ninguno de los dos, y todos los demás puntos guardan
una relación de orden opuestos, entonces ninguno de uno de ellos puede pertenecer al otro. Así que estos conjuntos son disjuntos. La segunda condición sería esa justamente. Y la tercera condición es que tienen que ser convexos. Eso ya lo podemos afirmar gracias a la proposición que hemos enunciado y demostrado en el tema 1, que cualquier semirrecta es un conjunto convexo. Por lo tanto, estas que son semirrectas lo son. Y por último, si yo tomo el A que pertenece a la semirrecta OA y el B que pertenece a la semirrecta OB, como son puntos que están de modo que el O está entre A y B, entonces el O pertenece al segmento abierto AB y por lo tanto está en el segmento AB. Conclusión, hemos probado la última condición que deben cumplir esos conjuntos y en definitiva hemos demostrado el teorema. La segunda separación, que viene dada como axioma, nos va a permitir, como ustedes lo deben haber ya estudiado, introducir o incorporar unos subconjuntos del plano, propios del plano, a veces están incluidos pero no son iguales al plano, como los semiplanos abiertos. ¿Cómo definimos los semiplanos abiertos? Vamos a llamar semiplanos, dice la definición, a los conjuntos que el axioma 9 asegura, ¿no es cierto?, su existencia y las condiciones que tienen. Entonces, los semiplanos serán aquellos par de conjuntos que quedan cuando en un plano yo tomo una recta y saco. Los semiplanos abiertos. Ahora, pero si nosotros queremos incorporar esa recta que era borde de ese semiplano abierto, ¿no es cierto? Entonces lo unimos con el semiplano abierto y me van a quedar definido lo que llamamos semiplano. Semiplano del plano que estamos considerando, de borde de la recta, ¿no es cierto? A los conjuntos que aparecen aquí como delta y delta prima, son llamados semiplanos opuestos también, igual que el alfa y alfa prima, que son los abiertos, pero la diferencia está que ahora la recta está contenida en ella, el borde, ¿no? En el caso anterior el borde no estaba contenido. También como consecuencia de este axioma aparece el teorema, que dice que dado un plano y una recta en ese plano, si yo tomo una semirrecta que tiene origen en esa recta, esa semirrecta del plano pi va a estar incluida en alguno de los semiplanos en los cuales queda dividido el plano. Y afirma un poquito más, dice que si la semirrecta está incluida en uno de los semiplanos, como por ejemplo el delta, que teníamos en la figura anterior, entonces su opuesta va a estar incluida en el semiplano opuesto delta prima. Inmediatamente podemos decir que si yo tomo la semirrecta abierta, ¿no es cierto?, como el único punto de la semirrecta es el origen, entonces inmediatamente sale como conclusión y de aplicar este teorema que las semirrectas abiertas van a estar incluidas en los semiplanos abiertos. La demostración la tienen ustedes dada en el texto. Cualquier cosa en el foro de consulta, si hay alguna de las secuencias de la demostración que no la tienen clara, la podemos conversar. También vamos a definir otros subconjuntos del plano. Esos van a ser los ángulos, el interior del ángulo, el sector angular. Nosotros sabemos que dadas dos rectas secantes, hay un plano que las contiene. Ese plano es único. Entonces, si yo en esas rectas secantes tomo el punto único en común
como punto origen de semirrectas, voy a poder definir semirrectas en esas rectas. Si tomo un par de semirrectas de tal manera que tengan origen en ese punto y que estén incluidas en esas semirrectas van a ser no colineales, es decir, no van a estar contenidas las dos en una misma recta. Entonces podemos definir lo que llamamos ángulo. ¿Cómo se definía el ángulo? Dijimos que el ángulo vamos a definirlo como la unión de dos semirrectas de igual origen no colineales, como la A y B que aparece en la primera figurita del gráfico que está en la diapositiva. Es importante ver que las semirrectas no son colineales. Si fueran colineales podrían ser iguales o podrían ser opuestas. Más allá vamos a incorporar una definición puntual para esos casos. En el primer caso lo vamos a llamar ángulo nulo y en el segundo caso lo vamos a llamar ángulo llano. Pero por el momento, cuando hablemos de ángulo, se trata de unión de dos semirrectas de igual origen no colineales. Asociado a este ángulo vamos a definir lo que se llama el interior del ángulo. Intuitivamente lo que está encerrado por el ángulo, ¿no? La porción del plano que está encerrado por el ángulo. Entonces, en realidad, encerrado no está, porque como las semirrectas son infinitas, siempre vamos a seguir teniendo puntos en ellas. Por lo tanto, también en el interior. Así que, ¿cómo definíamos a ese interior? Como la intersección de dos semiplanos abiertos de borde, las rectas que contenían a las semirrectas y que incluían respectivamente al otro lado, ¿no? Así que si yo tomo el semiplano de borde, la recta que contiene A y que incluye al lado B, y el semiplano abierto de borde, la recta que contiene al lado B e incluye al lado A, la intersección de los dos será el interior. Entonces, si hacemos el gráfico aquí, hacemos el doble rayado, vamos a obtener como interior lo que está entre los dos lados. Y fíjense que ahí dice, como son semiplanos abiertos, el gráfico aparece en línea de puntos en cuanto a los lados, porque no está en ese conjunto. Y luego, si hacemos la unión de estos dos, es decir, al interior le unimos el ángulo, vamos a obtener lo que se llama sector angular. Bien, dado un ángulo, ¿no es cierto? Como decíamos, ese ángulo se puede construir tomando dos rectas secantes. Y en esa recta vamos a tener dos semirrectas opuestas, la A y la C, la B y la D. Entonces podemos definir lo que se llaman ángulos opuestos por el vértice. ¿Cómo eran los ángulos opuestos por el vértice? Aquellos ángulos que tenían vértice común y sus lados eran semirrectas opuestas. También vamos a poder definir ángulos adyacentes, que eran aquellos lados que tenían un lado común y el otro lado eran semirrectas opuestas. Si miramos acá, tomo el ángulo AB, un adyacente a él va a ser el BC y otro sería el AD, ¿no? O sea, dado un ángulo hay dos adyacentes a él. Luego también podemos incorporar el concepto de semirrecta interior a un ángulo. ¿Cómo se definía esa? Semirrecta, como aquella semirrecta que tenía origen en el vértice del ángulo y que contenía un punto del interior del ángulo. Entonces en la figurita aparecería como la semirrecta C, que tiene origen en O y pasa por el punto P, que se considera punto del interior del ángulo. Bueno, habíamos dicho que incorporados los conjuntos, podemos estudiar su convexidad, ¿no? En el caso de los semiplanos abiertos son convexos porque ya lo dice el axioma. Podríamos justificar que los semiplanos también son convexos. Y en este caso hemos hablado de los ángulos, del interior del ángulo y del sector angular.
Entonces vamos a dar un teorema, posteriormente lo vamos a hacer porque para demostrar ese teorema vamos a demostrar antes una proposición o un teorema que nos va a ser útil para la otra demostración, pero vamos a establecer el teorema de que el interior del ángulo y el sector angular son conjuntos convexos. En cambio, el ángulo no es un conjunto convexo. Ya vamos a ver de demostrar. Primeramente vamos a demostrar un teoremita que dice que dado un ángulo y un segmento AB que se apoya en los lados del ángulo, entonces el segmento abierto asociado a ese segmento AB va a estar incluido en el interior del ángulo. Ahí hay una beta que se ha colado, que no va, el ángulo AB sería, ¿no? Bueno, la demostración de este teorema hace uso del teorema o proposición que enunciamos después como consecuencia del axioma 9, ¿no? Que ya vamos a recordar cuando hagamos la definición. Acá está la demostración que me va a permitir que el segmento abierto, de un segmento que se apoya en los lados de un ángulo, va a estar totalmente incluido en el interior del ángulo. Es decir, sus puntos van a ser puntos del interior del ángulo. Entonces acá tenemos el esquema, siempre para una demostración uno hace un esquema. Tengo un ángulo AB, tengo dos puntos A y B que no son O, porque eso requiere la definición de segmento que se apoya en los lados de un ángulo. Tomo el segmento AB y vamos a tratar de escribir el segmento como intersección de dos semirrectas. Nosotros hemos visto que eso es posible. A partir de la definición de segmento podemos demostrar que el segmento puede también escribirse como intersección de dos semirrectas. ¿Cuáles son esas semirrectas? La semirrecta de origen A que contiene el punto B y la semirrecta de origen B que contiene el punto A, ¿no? Por la propiedad que hemos mencionado anteriormente, la semirrecta de origen A que contiene a B va a estar incluido en el semiplano de borde OB que contiene al lado B o al punto B, y la semirrecta de origen B que contiene el punto A va a estar incluida en el semiplano de borde OB que contiene al lado A. Eso es lo que estamos diciendo al comienzo, ¿no? Como tenemos que A es distinto de O y B también, entonces el A va a ser distinto de B, ¿no? Y por lo tanto va a existir la recta AB por el axioma 6, que los contiene a esos dos puntos. Y vamos a elegir, como toda vez que queremos definir una semirrecta, vamos a elegir para AB el orden en el que A precede a B. Y en ese orden vamos a poder definir las semirrectas abiertas AB y BA. Como ya sabemos, son los puntos de la recta AB que cumplen, en el caso de la semirrecta AB, que A precede a X, y en el caso de la semirrecta BA, que X precede a B. Si tomamos esas dos conjuntos y hacemos la intersección, por definición de intersección tendríamos esta otra que dice que la intersección va a ser los puntos de la recta AB tal que A precede a X y X precede a B. Si recordamos la definición de estar entre, podemos ver que eso significa que el X está entre A y B. Entonces vamos a poder decir de que la intersección se puede escribir de esa manera. Los X de AB tal que X está entre A y B. Y entonces, si recordamos la definición de segmento abierto, entonces esa intersección no es más que el segmento abierto AB. Bueno, para poder continuar con la demostración, vamos a definir los semiplanos alfa de borde OA y que contiene a B, y alfa' su opuesto, y beta semiplano de borde OB que contiene a y beta' su opuesto. Entonces tendremos que, si llamamos gamma a la diferencia entre alfa y OA, este va a ser el semiplano abierto de borde OA y que contiene a B. Y si llamamos delta a beta menos OB, este será el semiplano abierto de borde OB que contiene A. Con esas consideraciones podemos afirmar que como el A pertenece a la recta y el B pertenece al alfa, entonces la semirrecta AB va a estar incluida en alfa por ese teoremita consecuencia del axioma 9 que mencionábamos anteriormente. Y lo mismo diríamos para la
semirrecta BA que estaba incluida en el semiplano beta, ¿no? Ahora, el AB está incluido en alfa y la semirrecta abierta AB es la AB al quien se le ha sacado el A. Y como el B pertenece a gamma, entonces el AB estaba incluido en gamma, como dijimos también, consecuencia de ese mismo teorema. Lo mismo diríamos entonces que la BA está incluida en delta y por lo tanto, si el segmento AB abierto está incluido en la semirrecta AB y la semirrecta está en gamma, por transitividad de la inclusión, el segmento abierto AB está incluido en gamma y similarmente el AB va a estar incluido en delta, como estamos diciendo ahí. Ahora, si consideramos estas dos últimas inclusiones, AB está incluido en gamma y AB está incluido en delta, por definición de intersección, el AB va a estar incluido en la intersección de gamma y delta. Pero gamma y delta, intersección, no es más que el interior del ángulo AB, así que el AB va a estar incluido en el interior. Ahí hemos terminado la demostración. Y ahora veíamos el teorema que decía que el interior de un ángulo y el sector angular son conjuntos convexos y el ángulo no es convexo. Acá vamos a hacer la demostración de que el ángulo no es convexo. Porque los otros son, el primero, que el interior es convexo, es inmediato, ya que hay una proposición que dice que la intersección de dos convexos es convexo, y como el interior es la intersección de dos semiplanos abiertos que son convexos, entonces el interior es convexo. Para el sector angular, la demostración se tiene que hacer por casos, considerando cuando están ambos puntos en el interior, eso es inmediato porque el interior ya es convexo. Si estarían en alguno de los lados del ángulo, también es inmediato porque las semirrectas son convexas. Entonces nos quedaría el caso en que uno de los puntos pertenece a una de las semirrectas y el otro al interior. Y ahí tendríamos que probar que el segmento va a estar incluido. Es rápidamente probado eso, considerando que por la proposición o teorema anterior, toda semirrecta que tiene origen en el borde está incluida en el semiplano, con lo cual ya está completada la demostración. Vamos a ver de que el ángulo no es convexo y es uno de los temas que es muy sencillo, pero que al estudiante le trae complicación. La definición de convexidad es una implicación, en realidad es una función proposicional cuantificada con un cuantificador universal. Y entonces, cuando queremos decir que un conjunto es convexo, necesitamos decir que esa implicación es verdadera. Ahora, si queremos decir que no es convexo, tenemos que decir que su negación es verdadera. Entonces tenemos que decir que la negación significa encontrar un par de puntitos, es decir, que existe un par de puntos del conjunto, de tal manera que el segmento determinado por ellos no está incluido en el conjunto. Y eso es lo que vamos a ver intuitivamente en el gráfico para luego transformarlo en la demostración formal. Si yo tengo el ángulo AB y tomo un punto P en el lado A y un punto Q en el lado B de tal manera que no sean O, vamos a tener un segmento que se apoya en los lados del ángulo, ¿no es cierto? Entonces, si a ese segmento le saco el P y le saco el Q, me queda el segmento abierto PQ. Que por la proposición anterior hemos demostrado que ese segmento está en el interior del ángulo. Pero entonces si está en el interior, cualquier punto de ese segmento va a ser un punto del interior del ángulo. ¿Está bien? Entonces ya tenemos el contraejemplo. Dado P y Q en esas condiciones, sabemos que esos pertenecen al ángulo porque están cada uno en uno de los lados del ángulo. Sin embargo, el segmento PQ no va a estar incluido en el ángulo, ya que va a poder existir el punto R, que pertenece al interior del ángulo, por lo tanto no al ángulo, de tal manera que el R no pertenece al conjunto. Y por definición de inclusión, no estaría incluido en el conjunto, ¿no? Con lo cual, hemos dado el contraejemplo y por lo tanto podemos decir que el ángulo, al no cumplir la definición de convexidad, no es convexo. Otros de los conjuntos que podemos definir en el plano son los triángulos y asociados a los triángulos el interior de un triángulo y la región triangular.
¿A qué hemos llamado triángulo, según lo que hemos visto en el texto? A la unión de tres segmentos determinados por tres puntos no alineados, P, Q y R. Sabemos que tres puntos no alineados determinan un plano, así que este va a ser un subconjunto de ese plano. Entonces, la unión de esos tres segmentos van a ser lo que llamamos triángulo. Si nosotros tomaríamos los semiplanos de borde de la recta que contiene a uno de sus lados, ¿no?, y que contiene al vértice opuesto a ese lado, podemos definir tres semiplanos abiertos de borde, las rectas que contienen a cada uno de los lados, y si hacemos la intersección de esos tres semiplanos abiertos, teníamos lo que llamábamos el interior del triángulo, la región del plano que está encerrada en el triángulo, ¿no? Ahí está el segundo gráfico, donde vemos que también los lados están en línea de puntos porque los lados, esos no pertenecen al interior. Y si unimos estos dos, igual que hacíamos en el ángulo, teníamos lo que se llamábamos el sector triangular. En realidad, ahí no debería decir sector triangular, sino región triangular, que es el nombre que le damos. Bueno, también podríamos preguntarnos, ¿estos nuevos conjuntos son o no son convexos? Y ahí aparece el teorema que el interior del triángulo y la región triangular son convexos, en cambio el triángulo no es convexo. La demostración es similar a la del ángulo, ya que el interior es intersección de tres convexos, por lo tanto es convexo por esa proposición. La región triangular se puede demostrar por casos, y lo que podemos decir es que la justificación de que el triángulo no es convexo es lo mismo que hemos hecho con el ángulo, ya que si tomamos nosotros el ángulo QPR, por ejemplo, vemos que el segmento RQ cumple con la condición de ser segmento que se apoya en los lados de ese ángulo. Así que ya tenemos el contraejemplo para dar dos puntos, para encontrar dos puntitos que pertenecen al triángulo, ¿no es cierto? Si tomamos un punto en el lado PR y un punto en el lado QR, el segmento también se va a apoyar en los lados del ángulo, y sin embargo el abierto está en el interior de ese ángulo, por lo tanto no va a estar en el interior del triángulo. Bueno, otros de los conjuntos que podemos agregar ya son conjuntos del espacio, ¿no? Hemos dicho que íbamos a incorporar conjunto del espacio. Ahí no es más que extender las cosas que nosotros teníamos en el plano hacia el espacio. Por ejemplo, en el plano teníamos un ángulo, como el que ustedes tienen abajo en esta primera figura, ¿no? El primer ángulo que aparece ahí. Si a ese ángulo le damos extensión hacia el espacio, es decir, lo movemos, va ocupando distintas posiciones como la que está en el medio, y va a ir definiendo todo un conjunto que es el llamado ángulo diedro o diedro, ¿no? Fíjense, ¿qué era el ángulo? Era la unión de dos semirrectas de igual origen no colineales. El puntito ese, al extenderse con el movimiento hacia el espacio, se transformó en una recta, ¿no? El ángulo, cada uno de sus lados, al extenderse, se ha transformado en un semiplano. Entonces el diedro o ángulo diedro se define como la unión de dos semiplanos de igual arista. Ahora el vértice ya es una recta, se llama arista, ¿no? Y cuyas caras son semiplanos de borde de esa arista no coplanares. En lugar de colineales decimos no coplanares. De manera similar en lo que definimos con ángulos opuestos por el vértice, aquí vamos a tener diedros opuestos por la arista, y entonces acá tenemos que estos dos diedros que están apareciendo ahí son opuestos por el vértice. ¿Y cómo lo definíamos? Como aquellos diedros que tienen sus caras semiplanos opuestos. Y también vamos a definir diedros adyacentes.
similarmente a lo que hicimos con el ángulo, ¿no es cierto? ¿Qué va a ser diedros adyacentes? Van a ser aquellos que tienen una cara común y las otras caras son semiplanos opuestos. Esto se ve en la figura 3. Bueno, también podríamos preguntarnos si estos conjuntos son o no convexos, y ahí también aparece la definición de la misma manera que definimos interior de un ángulo, podemos definir interior de un diedro, ¿no? Y podemos definir sector diedral. Eso posteriormente, cuando trabajemos con esos conjuntos y los necesitemos, vamos a volver a retomarlos. Simplemente ahora los vamos a nombrar como para presentarlos. Hay muchos más conjuntos que podemos definir, pero vamos a definir algunos de ellos. Otros de los conjuntos del espacio que podemos definir son los poliedros, que estaban vinculados a lo que en el plano definimos como polígonos, ¿no es cierto? Entonces, los poliedros van a ser cuerpos, los polígonos eran figuras planas, ¿no? Uno de los poliedros típicos que vamos a estudiar es el tetraedro. Tetra, que es 4, ¿y qué quiere decir? Tetraedro quiere decir que tiene 4 caras. Otro será el octaedro, es decir, tiene 8 caras. Entonces ahí tenemos cada uno de esos conjuntos, que también podemos definir interior del poliedro, ¿no es cierto? Todo en forma similar a lo que hicimos para el plano, ahora podemos hacer para el espacio. Y preguntarnos si estos conjuntos son o no convexos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo lunes en el foro de consulta.